Bienvenidos a Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy traemos como invitada a la doctora Katy Alexandra Benavides, abogada, quien desde la perspectiva de la ley nos ayudará a resolver algunas inquietudes. Doctora Katy, ¿cómo está? Bien, gracias Blanquita. Nuevamente acá cumpliendo la cita con los televidentes de Santel. Bueno, doctora Katy, ¿qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, a petición y a una serie de solicitudes que nos han hecho nuestros televidentes a los correos de Santel, vamos a tocar un tema que para muchos puede ser como básico, pero que vamos a conocer, a tratar de conocer, porque ya la parte de lo que es una constitución política colombiana, la gran mayoría dice, ya sabemos qué es una constitución, pero hoy les vamos a aclarar ciertos parámetros que a nivel constitucional son importantes. Bueno, doctora Katy, veo que es algo bien interesante. Vamos a un corto y ya regresamos. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546 o en el correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info, en YouTube Santel Radio y TV. Ya regresamos. Soy la asistente virtual de la Secretaría de Salud de Bogotá. Estamos implementando todas las medidas necesarias para garantizar tu salud. Si recibes esta llamada es porque eres un contacto estrecho de una persona contagiada de COVID-19 o tu prueba salió positiva. No te asustes, la doctora Clara te llama para hacer seguimiento a tus síntomas y saber tu estado de salud. No te preocupes, ella no pedirá datos personales. Contéstale y entrega información veraz sobre tu salud. La doctora Clara la tiene clara contra el COVID-19. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Quebrar Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Cuando me salió trabajo en el metro, marcó un punto en mi vida, porque tanto yo como otros compañeros vamos a estar desde el inicio en el patio taller que es el corazón del metro. Por eso me siento muy orgulloso, así como muchas otras familias están orgullosas de nosotros y de la ciudad. El metro generará 3.276 empleos directos y 13.842 empleos indirectos entre 2020 y 2021. El metro hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.co. Bueno, doctora Katy, comencemos con las preguntas que tenemos para el día de hoy. ¿Cómo está estructurada la Constitución Política de Colombia? Bueno, Blanquita, básicamente, primero miremos qué es una constitución política. Y pues nos retomamos a ciertos historiadores en donde ellos dicen que es un acuerdo de reglas, que dentro de esta constitución se establecen reglas a nivel de convivencia, también se establece, digamos, la formación política que tiene cierto estado, la parte social, el manejo estructural, digamos, de las entidades que conforman el poder legislativo, la rama judicial y el ejecutivo. Entonces, es un compendio de reglas. Como siempre lo hemos dicho acá dentro de nuestros programas, es la bitácora. Básicamente es el norte, la brújula para donde nosotros como cohabitantes de un estado nos podemos mover. O sea, son una serie de estructuras, bien sea pues dogmáticas y, o sea, regladas.
Reglas y normas, ¿no? Reglas y normas que están comprendidas dentro de ella. Una constitución, Blanquita, no se comprende en establecer dentro de ella una serie de reglados, sino que no las clasifican. Vamos a ver más adelante. Hemos hablado mucho cuando, digamos, se va a instaurar una tutela, entonces hoy vamos a ver qué es el requisito que nos exige la tutela cuando se hablan de unos derechos fundamentales. Y la estructura como base de la Constitución Política Colombiana se basa en un preámbulo que es como la identificación de cómo es el Estado, a qué garantías, como el objetivo general que se va a tener frente a esa realización de la Constitución. Hay una parte dogmática, hay una parte donde se establece la parte orgánica, la parte de las normas neutras, las cláusulas donde nos permiten realizar esas reformas y unas disposiciones transitorias. Entonces, toda esta es la estructura para que hoy veamos, digamos, la Constitución. Entonces, aparte de contener las reglas, contiene una serie de subcapítulos que nos van a dar el viraje de hacia dónde nos podemos mover nosotros los colombianos. Bueno, doctora Katy, vamos con otra pregunta. ¿Por qué se habla de una parte dogmática y orgánica? Bueno, entonces, la parte dogmática de la Constitución es donde se encuentran, Blanquita, los valores, los principios y cómo es el fundamento del Estado colombiano. También existe una ideología de los habitantes, sus deberes y sus derechos fundamentales. Toda esa es la parte dogmática. También se puede decir que nuestra Constitución tiene esa parte dogmática porque, digamos, como en la parte de la Corte Constitucional, se dice que contiene unos principios filosóficos que dan una orientación al organismo estatal, a todo el Estado. Define también las relaciones básicas entre los ciudadanos. Entonces, es un libro, es un manual, llamémoslo así, donde nos estructura dónde nos podemos mover, a qué tenemos derechos, cuáles son las obligaciones, conocer las entidades, los organismos que nos rigen dentro de este país. La parte dogmática también, la Corte Constitucional ha sido clara en expresar que durante las asambleas nacionales que estuvieron, como la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, se clasificó en una parte de títulos y capítulos que hoy están dentro de la Constitución Política Colombiana, que de pronto pues fueron discutidos cuando se hizo esa reforma de la Constitución, porque recordemos que para poder realizar una reforma a una Constitución se debe convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces se convoca a toda la población, a todos los cohabitantes, a todos los habitantes que están asentados dentro de este territorio llamado Colombia, y se les pide, pues, por decirlo así, como un permiso. Permítame que hay, digamos, en 1991 se empezó a ver una serie de vacíos que siempre los hablamos acá, en donde de pronto hacía falta integrar los principios, establecer qué valores nos iban a regir y qué condiciones de pronto iban a surgir que fueran en pos, digamos, de beneficio del Estado colombiano. Entonces, la parte dogmática tiene que ver con todo el compendio como de los principios, valores, los derechos fundamentales. Y en la parte orgánica es el manejo de las estructuras, cómo se conforma un Senado, cómo se conforma el Congreso en pleno, qué características, porque, o sea, ¿por qué nos decían muchos televidentes en sus emails? Queremos saber, o sea, ¿qué es la Constitución? Entonces, allí vamos a encontrar qué requisitos tiene el presidente para postularse a esa jefatura. ¿Qué requisitos deben tener los congresistas, los representantes a la Cámara, los representantes al Senado, al manejo del Consejo?
También hay una parte estructurada adicionada a los ediles, que están representados por las juntas, o sea... Administradoras locales de cada Exacto, localidad de entonces, Bogotá. Entonces, si tenemos cualquier duda dentro de esa parte, de la parte orgánica, nosotros la podemos consultar y verificar si estamos, o sea, haciendo, se está llevando a cabo como es el mandato, cómo se está realizando, si fueron idóneas las personas que se eligieron. Entonces es bien importante tenerlo en claro porque de esa estructura se deslinda todas las normas que surgen, digamos, en el Congreso de la República. Bueno, doctora Katy, vamos con otra pregunta. ¿Qué implica la dogmática y orgánica? Bueno, ya estábamos como tocando esa parte que el dogma son los principios, sí, y la parte orgánica es la estructura. Entonces veamos, la Constitución política se basa inicialmente con un preámbulo que es, digámoslo así, el objetivo general. Luego viene el título de los principios fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que allí se establece cuáles son los valores, cuál es la estructura del Estado colombiano. Recordemos que a nivel de la Asamblea Nacional Constituyente se sesgó, ya digamos como que se dejó una parte libre y espontánea que era como Colombia es un Estado social de derecho donde nos regía digamos la religión católica. No, allí ya como que se dio esa libertad de que está un Estado social de derecho pero con una libre elección, o sea, no lo podemos catalogar ya con descripción básicamente de la religión católica. Dentro del título 2 de la Constitución existen unos derechos y las garantías y los deberes. Esta parte es bien importante porque acá se está hablando, digamos, en el capítulo 1, los derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir esto y por qué es tan importante, Blanquita? Porque cuando yo siento que a mí se me ha violado un derecho, que no hay una garantía por parte del Estado, la misma Constitución nos da la alternativa con un mecanismo de participación, el establecer también la tutela como un acercamiento del común, de las personas del común, a reclamar. Pero esta tutela tiene la característica que nos rige, es estableciendo si usted se le ha sido violado un derecho, cree que de pronto no está protegido, en tutele al Estado para que ese tipo de derechos se le proteja. Entonces, por eso es que hemos venido hablando que los derechos fundamentales están comprendidos, podríamos decirlo, desde el artículo 11 hasta el artículo 44. Entonces, estos derechos fundamentales tienen que ver con valores que han sido violados, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a una asociación, el derecho a una vida digna, a que se me respete dentro de las autoridades, a que tengo el libre desarrollo, a que tengo también el derecho a la objeción de conciencia, o sea, cuando digamos en casos de que de pronto han sido llamados los chicos a hacer una presentación ante el servicio militar, que muchas personas de pronto son servidores dentro de las iglesias, entonces están haciendo, digamos, esa parte de función social y nos apalancamos en el derecho de la objeción de conciencia porque existen unos principios internos y también manejan, digamos, su manual, su constitución, digamos, sus normas regladas internamente, donde de pronto pues allí se protege a los muchachos en cuanto a la percepción que se tiene dentro de la iglesia. En el capítulo 2 del título 2 vamos a encontrar los derechos sociales, económicos y culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta parte existe reglado dentro de la Constitución unos derechos que nosotros tenemos como es a la recreación, al deporte, a la sana cultura,
a tener derecho, digamos, a realizar actividades culturales, a tener derecho también a, si yo tengo un saber hacer, que se me respete, digamos, que si de pronto estoy participando dentro de unos proyectos que son a nivel de desarrollo, no se me violen los derechos en poder, digamos, dar el emprendimiento en esta parte, o que las entidades no me cierren las puertas, digamos, a poder llegar yo a presentar este tipo de actividades. Luego vienen unos derechos que son muy importantes y están enmarcados en el capítulo 3, que son los derechos colectivos y del ambiente. Acá dentro de esos derechos, o sea, las personas dirán, acá está el derecho a la protesta. No es tanto como el derecho a la protesta, sino el derecho a que pueden tener la capacidad las personas de hacer unificaciones, presentar, digamos, proyectos que sean de insatisfacción, que tienen sus derechos y que también el Estado tiene derecho de defenderles esta parte. Lo mismo que es bien importante como el medio ambiente. El medio ambiente forma parte fundamental que de pronto en antiguas constituciones no se ha tenido en cuenta. ¿Qué quiere decir esto, Blanquita? Que el mismo desarrollo, la misma evolución que tiene nuestro país, en el caso de nosotros que tenemos la parte de la Amazonía, tenemos ciertos sistemas que son importantes para nuestra supervivencia y que son los que tenemos que ir, digamos, organizando y protegiéndolos, el medio ambiente, los mares, el manejo de la calidad del aire que respiramos. O sea, por eso es que a partir de la Constitución del 91 surgen situaciones de protección en lo que tiene que ver en la calidad del aire, en el cuidar, digamos, para el caso de Bogotá, que existen una serie de parques, digamos, o reservas. Entonces, esto, la Constitución nos da la potestad de que estamos en todo el derecho de exigirle a un Estado del manejo idóneo frente a la calidad del ambiente que tenemos. De igual forma, preservar, digamos, la parte de los cultivos. Estamos viendo que en estos días se da como una apertura para que los campesinos que están sembrando, digamos, papa o los diferentes productos, se han visto afectados por el COVID. Sí. Entonces, ellos, o sea, están apalancados dentro de la Constitución en una protección también a un derecho, digamos, a comercializar, a tener sus productos, digamos, en disposición para los habitantes de nuestra nación. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se están apalancando en esta parte y están queriendo decirle al Estado, mire, nosotros hemos sido afectados por la parte de la pandemia, nos hemos visto, digamos, económicamente muy frustrados también porque se ha dado una serie de importaciones de productos como la papa, digamos, la papa que comúnmente llamamos a la francesa, ya viene importada, entonces no está haciendo, pues, haciéndose la comercialización de vida, haciéndose todo como el despliegue a los que deberíamos tener derecho. De igual forma va encadenado también como la parte de la estructura tecnológica que debe tener el Estado, todo este compendio para poder, digamos, como darle el movimiento a la situación económica del país. Ven que es importante esta parte donde están estos derechos que tienen que ver como con el desarrollo estructural económico del país. También encontramos en el capítulo 4 la protección y la aplicación de los derechos, porque, o sea, hacemos una serie, digamos, de estipulaciones dentro de la Constitución donde están todos los derechos, sí, pero en donde está como la aplicación y que tengamos la garantía los colombianos de decir, vamos a acudir y no nos van a cerrar las puertas. La misma Constitución establece esto, se debe proteger y se debe dar una correcta atención y aplicación a todo lo que se está, digamos, escribiendo, a todo lo que se escribió allí dentro de la Constitución. En el capítulo 5 hay una parte importante, los deberes y obligaciones, que pues, o sea, desplegar en esta parte sería bueno que, o sea, los televidentes que nos generaron esa inquietud, tomen la Constitución y verifiquen toda esta parte que les estamos diciendo, porque hay una serie de derechos
y obligaciones que de pronto están comprendidos dentro de la Constitución, pero que nosotros no, como quien dice, lo primero para establecer un viraje dentro de un barco es saber la bitácora, para dónde vamos, cómo vamos, y pienso que esta parte didáctica, esta parte educacional, la debemos tener clara, no solamente a nivel de las instituciones, a nivel de los abogados, a nivel de entidades, sino a nivel del común del pueblo, digamos de los estudiantes, de los niños, quienes son pues los forjadores de ahorita en este futuro. Vamos para el título 3, donde allí habla de los habitantes y del territorio. En este título la Constitución nos habla sobre la nacionalidad. Es importante tener en claro, o sea, qué tipo de nacionalidad, por qué se da la nacionalidad. También se habla sobre la ciudadanía, los extranjeros que también cohabitan acá dentro de nuestro territorio y qué comprende el territorio, porque es importante tenerlo claro dentro de una Constitución. Porque pues en este momento digamos que ha existido la migración, digamos, de los hermanos venezolanos, de pronto pues o sea, se ha visto como un fenómeno importante que es el manejo de la seguridad, las garantías que ellos también pueden llegar a tener acá dentro del país, y pues o sea, escuchamos mucho en el argot normal que nos dicen, pero capturaron digamos a un extranjero, y pues o sea, no les hacen nada. No, sí, hay una serie de reglas que nacen dentro de la Constitución, pero quería decirles a todos, dentro de esta Constitución tenemos la bitácora. Sí. De allí se empiezan a desplegar las normas, empiezan a nacer normas y normas que controlen cada parte que ha quedado con un vacío, que esta es la función que tiene el Congreso de la República, hacerle control, presentación de los proyectos de ley, hacerle un control de legalidad, un control constitucional, para ver qué tan viable y qué tan idónea es esta norma, si va a servir, digamos, dentro del país. En el título 4, Blanquita, hablamos de la participación democrática y de los partidos políticos. ¿Esto qué quiere decir? Que aparte de la dogma que trae nuestra Constitución, tenemos el manual dentro de esta Constitución que nos habla sobre las formas de participación democrática, qué partidos y qué movimientos pueden surgir y cuál es el estatuto de la oposición. O sea, todos nos miramos y decimos, bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué se da, digamos, una participación a nivel democrático? ¿Por qué surgen tantos partidos, digamos, o movimientos políticos dentro de Colombia? Porque la misma Constitución, Blanquita, nos está diciendo, tienen ese derecho, como también tenemos el derecho a hacer oposición. La oposición acá vendría a ser como un control que se está haciendo frente a lo que se prometió en el momento de que se empezó una campaña. Entonces todo esto está arreglado, tiene digamos aparte sus normas con el Consejo Electoral. Entonces a veces nosotros nos quedamos como en una nube y digamos de pronto vemos los noticieros, pero no le entendemos el trasfondo que nos a eso que nos están hablando. Exacto, sí, porque la misma Constitución, yo siempre les digo a los alumnos y a las personas que les doy la conferencia, tómese el trabajo, que esta parte es muy importante, cómo se divide la Constitución, cuál es la importancia, a qué tenemos derecho. Entonces, básicamente esa es como la estructura dogmática y orgánica que tiene nuestra Constitución política. En esta parte, digamos, de la parte orgánica, se estudia toda la estructura del poder orgánico que existe en Colombia, el poder público, las funciones, las competencias, cuáles las garantías que se tiene allí, digamos, en el Estado. Y la parte orgánica también tiene una serie de títulos. O sea, todo el mundo dirá, pero esto es un larguero, ¿en qué momento uno empieza a estructurar todo eso? Es dividir esa Constitución y ver principios y valores, y luego aparte de esos principios y valores, mirar cómo es el desarrollo de nuestras instituciones.
qué es la estructura del Estado, por qué la función pública, por qué surge la rama judicial, quién la compone, cómo se reúnen, cuál es el funcionamiento, qué función tienen las leyes dentro del Senado, qué hacen los congresistas, qué es la parte de la Cámara de Representantes, y además también, Blanquita, algo muy importante que trae la Constitución, la rama ejecutiva, que es el control del presidente, cómo hace él su gestión, qué es lo que tiene que venir a presentar, con quién gobierna, que existe el vicepresidente, que existen unos ministros y que también está coadyuvado por los directores administrativos. Entonces, al entrar uno a manejar y a explorar la Constitución, se está desarrollando pues todo este manejo. La parte de la rama judicial, que es bien importante, allí se ve cuáles son las disposiciones generales, qué es la jurisdicción ordinaria, qué es la jurisdicción contenciosa administrativa, la jurisdicción constitucional, jurisdicciones especiales, digamos, para las etnias, las entidades afro, qué función tiene, digamos, la Fiscalía General de la Nación y qué es el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, todo esto es bien importante, digamos, pues estructurarlo y tenerlo bien en claro. La estructura también, digamos, de los controles, como lo que hace la Contraloría General, cómo se nombra el Contralor, qué desarrollo tiene dentro de ese Ministerio Público, porque recordemos, el Ministerio Público lo conforman lo que es la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Cada uno de ellos tiene un desarrollo y una función específica en Colombia. Entonces, ¿por qué es importante, digamos, dar estas luces de conocimiento? Porque asimismo, cuando nosotros presentemos las solicitudes, digamos, el común del pueblo, los televidentes, entonces ya saben a dónde acuden. Fiscalía General de la Nación, entonces estamos hablando de que existe una violación de derechos penales, lo que tiene que ver con el patrimonio y el bien jurídico, la vida, la honra, todos los delitos allí. La Contraloría entonces se encarga de que todo ese dinero, de que todos esos, digamos, planes de gobierno y estructuras financieras se estén dando dentro del marco de la legalidad y la transparencia. Entramos a la Defensoría del Pueblo, que la Defensoría del Pueblo es un organismo que defiende, digamos, a aquellas víctimas de la violencia, aquellas personas que han sufrido, digamos, un choque frente a la situación, digamos, de inestabilidad, de violencia que ha tenido nuestro país. De igual forma, la Procuraduría es el ente que controla, que verifica, que establece que todo aquel servidor público esté dentro del marco y no se esté excediendo. Digamos, cuando nos consultan es que, digamos, un policía de tránsito hizo un retén, pero no me solicitó, digamos, la cédula ni me solicitó el pase, sino que directamente me estableció un comparendo. Entonces, allí, ¿cuál es el proceso? Entonces, hay que entender que, digamos, a este agente lo rige, digamos, un superior, y que ese superior, digamos, tiene que tener el conocimiento de qué situación fue la que se vivió allí, qué fue lo que afectó, cómo fue que afectó a la persona. Entonces, nosotros compulsamos, o sea, la queja, ¿ante qué organismo? Ante la Procuraduría, para que verifique cuál fue el establecimiento allí de ese desarrollo. Y si de pronto hizo el procedimiento como era, ¿no? Porque muchas veces se escucha y se ve de que ellos no cumplen como el reglamento que deben colocar o hacer. Entonces, si bien es importante saber que nos rige esta bitácora que se llama Constitución Política Colombiana, es saber por dónde yo entro a que el Estado colombiano me proteja esos derechos, que si en dado caso, digamos, dentro de una entidad, digamos, la queja que se ha recibido mucho es el manejo no lo llamemos agresividad, sino llamémoslo, digamos, la supremacía que tiene el servidor público dentro de una entidad de servicio, por decir algo como los supercades. Entonces nos preguntan, pero es que, o sea, a nosotros nos maltratan
vamos a poner una queja o vamos a instruirnos frente a algún tema y recibimos un trato que no es idóneo, que o sea, sentimos que nadie nos escucha, sí. Por eso, o sea, esta Carta Magna nos ha generado esa oportunidad de decir, sí hay quien lo escuche. Ojo, primero usted habita dentro de un territorio, se rige por unas reglas, existen unas leyes. O sea, esta es la principal, la madre principal de las demás normas, o sea, ya luego se despliega el código laboral, el código, digamos, administrativo, el código civil. Pero entonces la principal, la carta de la bitácora, como lo llama uno, es la Carta Magna, el direccionamiento que tiene una constitución. Por eso es tan importante, antes, digamos, de entrar a ver por dónde fue la falla, digamos, a nivel civil o a nivel laboral, verifiquemos si estoy encajando dentro de ese deber, dentro de esa violación. Porque recordemos que dentro de los derechos fundamentales está un derecho como es un derecho a la asociación, derecho a tener un trabajo. Entonces, digamos, o sea, estoy apalancándome en esta bitácora que es la madre principal para todo el desarrollo jurídico. Doctora Katy, veo que es un tema bien interesante. Vamos a un corto y ya regresamos, pero no olviden que pueden llamarnos, dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546 o en el correo santelradiotv@gmail.com, en la página web www.santel.info, en YouTube Santel Radio y TV. Ya regresamos. Soy la asistente virtual de la Secretaría de Salud de Bogotá. Estamos implementando todas las medidas necesarias para garantizar tu salud. Si recibes esta llamada es porque eres un contacto estrecho de una persona contagiada de COVID-19 o tu prueba salió positiva. No te asustes, la doctora Clara te llama para hacer seguimiento a tus síntomas y saber tu estado de salud. No te preocupes, ella no pedirá datos personales. Contéstale y entrega información veraz sobre tu salud. La doctora Clara la tiene clara contra el COVID-19. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Cuando me salió trabajo en el metro, marcó un punto en mi vida, porque tanto yo Como otros compañeros, vamos a estar desde el inicio en el patio taller que es el corazón del metro. Por eso me siento muy orgulloso, así como muchas otras familias están orgullosas de nosotros y de la ciudad. El metro generará 3.276 empleos directos y 13.842 empleos indirectos entre 2020 y 2021. El metro hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.co. Bueno, doctora Katy, continuemos con otra pregunta. ¿Por qué se habla de normas bajo principios y reglas constitucionales? Bueno, cuando se dice que existen unas normas, las normas surgen, las reglas surgen, pero hay que tener en cuenta que existen una serie de principios, lo que estábamos hablando en la parte inicial, que son básicos para que, digamos, sean tenidos en cuenta. O sea, digamos, una constitución surge, pero tiene que surgir bajo unos principios que se establezca como la parte igualitaria tanto para los que habitan el territorio como para las personas que van a estar, digamos, haciendo el direccionamiento.
También hay una serie de valores. Estos valores, digamos, son los propósitos, los fines que se tiene como el Estado, que tiene que ver con las normas y la estructura abierta y el contenido, que puede, o sea, no se puede decir que se van a aplicar solamente, digamos, el artículo primero, el artículo segundo, no, sino que se van a dar una serie de valores y principios que se deben tener en cuenta con el manejo para cuando se presenta, digamos, alguna demanda, algún tipo de manifestación, algún derecho de petición. Son principios como el principio de la igualdad, el principio a tener, digamos, el acceso a la justicia, el principio, digamos, como habitante del territorio colombiano, en donde yo tengo derecho a establecer, digamos, unas peticiones. El principio también, digamos, de libertad, el principio de la libre escogencia, digamos, de vínculo religioso. Entonces, todo esto va encadenado, o sea, no se puede dejar, digamos, como de lado la parte de el debido proceso. Entonces, artículo 29, que es derecho fundamental, todo colombiano tiene derecho a que se le haga un debido proceso frente, digamos, a entidades que surjan, digamos, una violación de algún tipo de norma por parte del habitante. Entonces, ¿qué se tiene que tener en cuenta? Que antes de aplicar, digamos, el artículo que se va a querer, digamos, en protección, se debe tener en cuenta que esa persona también tiene un principio a la igualdad, un principio al acceso de una justicia digna, transparente, que digamos si la persona acude a estas entidades no llegue y de pronto vea como la balanza desequilibrada, que si la persona está, digamos, accionando el ente, el órgano jurídico, tenga en cuenta que va a haber una legalidad, que se va a regir frente a las normas que se están en disposición, que tenga pues todas las garantías que el Estado le puede estar brindando en ese momento. O sea, que se tenga, digamos, la oportunidad, el manejo de todo lo que tiene y lo que implica la Constitución frente al tener, digamos, el derecho a que se me lleve el debido proceso como lo establece la norma. Entonces, estos principios son básicos y son idóneos para poder tener como, digamos, el objetivo final, que es el cumplimiento de que mi Constitución me está dando esa garantía, esas características, hablemoslo así en el argot, son los objetivos ya específicos por los medios de poder, digamos, tener la garantía de hacer el cumplimiento de esta Constitución. Entonces, ellos van ligados de la mano, no podemos decir que la persona fue y presentó un derecho de petición manifestando que él tiene derecho a que se le pague una mensualidad dentro de la empresa, digamos, Arte Plástico. Pero entonces miramos nosotros inicialmente, sí, él tiene el derecho a un salario remunerado, pero antes de eso no se le está violando el derecho al acceso digamos, del trabajo, porque el trabajo lo tiene, pero sí le está afectando su mínimo vital, que como derecho fundamental lo tiene la Constitución, en cuanto a comer, a sobrevivir, a tener las garantías de establecer, digamos, una vida digna. Esa sería, o sea, la conexión que existe. O sea, todos podemos acudir, digamos, a diferentes reclamaciones, a diferentes oportunidades, pero debemos tener bien en claro dónde se me está violando determinado derecho y bajo qué principios me cobija a mí la Constitución política. Bueno, doctora Katy, vamos con otra pregunta. ¿Cuáles son los principios consagrados dentro de la Constitución? Bueno, bien importante que las personas, digamos, no lo podríamos decir jurídicamente que es más importante el principio que el derecho fundamental que está consagrado dentro de la Constitución, o que es más importante, digamos, las reglas y las normas. Los principios, como les decía, son los objetivos, digamos,
específicos que me generan a mí la garantía, como podemos establecer dentro de la Constitución, cuando se habla que Colombia es un Estado social de derecho. Entonces, entrar a mirar este principio quiere decir que si es social, yo tengo el acceso, que es igualitario, que está, digamos, toda la parte equitativa para el pueblo colombiano. Entonces lo hablamos como Colombia es un Estado social de derecho como primer principio. El principio también a la forma organizacional, político y territorial que tiene nuestro país. Ese es un principio que nos establece de dónde a dónde va el marco, digamos, las líneas de determinado departamento, de dónde a dónde van nuestras fronteras, porque es tan importante conocer este tipo de, digamos, de margen constitucional, porque, digamos, hay fronteras que tienen que ver ahora, digamos, en el caso de la migración que se ha tenido con los hermanos venezolanos. Entonces, digamos, ellos establecen, digamos, cruzarse una serie de fronteras que de pronto no están regladas, que no están militarizadas. Entonces, o sea, esta parte también es bien fundamental tenerlo en claro. Digamos, hay corregimientos donde, digamos, por el lado de Arauca se están cruzando. Entonces, o sea, eso es una garantía que me la debe brindar el Estado. La democracia participativa y pluralista, como principio, también es fundamental dentro de una constitución. ¿Por qué es tan importante? Porque yo como colombiano, con pleno uso de mis facultades, con el manejo que nos da la Constitución, con la mayoría de edad, tengo un derecho a que yo participe, de elegir, de ser elegido, de tener, digamos, una oportunidad de yo como ciudadana formar un partido también, digamos, un movimiento. Digamos, yo el día de mañana o cualquier persona, digamos, que quiera hacer el fomento y el desarrollo frente a un partido, yo tengo la oportunidad de hacer la formación de un movimiento, digamos el movimiento de las mujeres que estamos trabajando 15 horas al día. Entonces tengo esa oportunidad, me lo brinda el Estado, esa garantía como principio a una democracia participativa y pluralista. El respeto a la dignidad humana, cuán importante es este principio, Blanquita, porque como dignidad humana es el manejo estructural que todo ser humano, que toda persona tiene establecido a su buen nombre, a tener, digamos, como el desarrollo, digamos, idóneo, al resaltarme yo como persona, como mujer, como hombre, como los niños. Entonces, este principio nos lo cobija la Constitución y es muy fundamental. El principio al trabajo que nos lo está estableciendo la Constitución, a la solidaridad. ¿Qué quiere decir con ser solidario? A que, digamos, si yo veo que hay un daño en bien ajeno o que están destruyendo, digamos, por ejemplo, un puente o que están destapando el alcantarillado, la Constitución me da esa oportunidad, digamos, de quejarme ante la entidad especializada, porque todo eso es patrimonio, o sea, de no solamente de un solo habitante, sino de una comunidad. El principio de la prevalencia del interés general. Entonces, digamos, por ejemplo, si yo estoy en determinada zona y se quiere dar un proyecto por parte del Congreso donde es necesario que cruce, digamos, un puente, porque me va a dar acceso, porque me da oportunidad de comerciar, porque va a ser más accesible llegar a determinado corregimiento, entonces allí prevalece el interés general. Entonces muchas veces, digamos, las personas presentan una serie de manifestaciones o escritos donde dicen, no, va a tener que ser derrumbada mi casa, me la va a comprar el Estado. Pero entonces entramos, o sea, ¿qué prevalece acá? ¿Su casa o prevalece la oportunidad, digamos, de darle un beneficio a un corregimiento? Entonces, por la comunicación entre unos y otros, ¿no? Exacto, el poder comunicarse e intercambiar de pronto productos o que llegue la alimentación a ciertos pueblos que se encuentran muy ocultos.
Entonces o sea, como principio, de ahí nace, Blanquita, de ahí nace, pero es que me están violando los derechos, señora abogada, mire, me van a comprar mi casa y yo la llevo acá, llevo 20 años. Entonces, pues, o sea, hay que establecer que, mire, ¿de dónde nace todo? De una constitución donde le da la supremacía, digamos, del interés general. Vamos a beneficiar a toda una comunidad. La soberanía popular también y la supremacía de una constitución. Es bien importante conocer la constitución, saber pues el direccionamiento. Estos son como parte de los principios que nos manejan la constitución, en donde de ahí se deslinda una serie de derechos, lo que estábamos hablando con lo de la construcción del puente, el acceso a un acueducto. O sea, es el beneficio y la oportunidad, digamos, de hacer formación de movimientos, digamos, que vayan, pues, o sea, arreglados conforme el Estado lo establece. Sí, claro, bajo unas normas. Sí, sí. Bueno, doctora Katy, continuemos con otra pregunta. ¿Por qué se habla de que el preámbulo puede tener fuerza jurídica? Bueno, el preámbulo, lo estábamos hablando en un principio, que es el objetivo general. El objetivo general de una constitución está diciendo para dónde vamos, por qué estamos acá, cuál es la condición de una sociedad. Entonces, podríamos decirse que esa parte inicial es una norma jurídica, o sea, establecida, digamos, venía de una constitución de 1886, en donde siempre fue considerado como una norma a nivel político, o sea, como quien dice, nos venían imponiendo la política, el manejo, digamos, de lo que era la constitución. Entonces, acá hay una constitución, decía la de 1886, donde, digamos, tiene unas ideologías de unos partidos, y ustedes acatan o acatan. Entonces, por eso era bien importante que en el momento en que surgió el movimiento para la reforma para una Asamblea Nacional Constituyente, se tuviera en cuenta esa parte fundamental que es el preámbulo. Entonces, no se encajaba en ese momento porque no era una fuerza que vinculara, digamos, no nos sentíamos direccionados dentro de esa constitución. Hoy en día podemos hablar que se manifiesta que Colombia es un Estado social de derecho, donde se manejan unas garantías, que están los deberes, que hay una democracia y que existe una participación ciudadana de cada uno de las personas que estamos dentro de este territorio. Entonces, ¿por qué se habla de fuerza, de ley? Porque allí, con el hecho de haber establecido en 1991 en la Constitución Política Colombiana, estábamos hablando también que nos decía que Colombia, digamos, tenía una ideología política determinada, un país netamente católico. Entonces, ¿dónde estaba la oportunidad, digamos, la libertad de cultos, de religiones? Entonces, estábamos como enmarcados sobre algo que nos impusieron, algo pues que tocó llevarlo por una serie de años y que de pronto no daba la oportunidad o esa libertad. No nos sentíamos, digamos, dentro de un territorio que nos fuera a enmarcar que somos pues un país democrático, que tenemos la oportunidad de una democracia, que tenemos la oportunidad de que es un Estado social. Cuando se habla de un Estado social, se habla que existe una oportunidad a nivel del conglomerado, o sea que cada comunidad, cada departamento, cada municipio tiene su función social, su desarrollo ideológico diferente, que los debemos respetar. Entonces, en el momento cuando, digamos, una persona consulta y dice, estoy siendo, digamos, no violentado, sino estoy siendo denigrado de pronto o rechazado porque yo pertenezco a la religión, digamos, étnica, y voy a acudir, digamos, a una entidad a presentar un examen y la entidad dice que solamente son los católicos y, digamos, las personas que son blancas. Entonces, es allí cuando nosotros establecemos
que la norma principal, el objetivo general, que es el preámbulo de la Constitución, nos está dando esa oportunidad, llamémoslo el derecho a que yo pueda hacer la reclamación. De pronto, pues antes se quedaba corta esa Constitución en decir, no, pues digamos un país que es liberal y que se maneja por la religión católica, entonces no era lógico, sí era urgente la reforma a la Constitución. Vamos a un corto y ya regresamos, pero no olviden que pueden dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info o en YouTube Santel Radio y TV. Ya regresamos. Soy la asistente virtual de la Secretaría de Salud de Bogotá. Estamos implementando todas las medidas necesarias para garantizar tu salud. Si recibes esta llamada es porque eres un contacto estrecho de una persona contagiada de COVID-19 o tu prueba salió positiva. No te asustes, la doctora Clara te llama para hacer seguimiento a tus síntomas y saber tu estado de salud. No te preocupes, ella no pedirá datos personales. Contéstale y entrega información veraz sobre tu salud. La doctora Clara la tiene clara contra el COVID-19. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Cuando me salió trabajo en el metro, marcó un punto en mi vida, porque tanto yo como otros compañeros vamos a estar desde el inicio en el patio taller que es el corazón del metro. Por eso me siento muy orgulloso, así como muchas otras familias están orgullosas de nosotros y de la ciudad. El metro generará 3.276 empleos directos y 13.842 empleos indirectos entre 2020 y 2021. El metro hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.co. Bueno, doctora Katy, vamos con la última pregunta que tenemos para el día de hoy. ¿Por qué son tan importantes los mecanismos de participación en la Constitución? Bueno, mi Blanquita, todo lo bueno siempre queda al final. Sí. ¿Por qué es importante? Primero que todo, pues, voy a aclararles a los televidentes que en esta Constitución, en el artículo 86, fue importante que se dio la oportunidad a la presentación de tutela, donde las personas podían, manifestar la presentación de la tutela frente a la violación de los derechos fundamentales que están, digamos, en la parte dogmática y en la parte inicial de la Constitución. Y frente a los mecanismos de participación, son importantes porque es la oportunidad que se dio en ese momento, en el manejo de la Constitución, para que, digamos, todos, estemos, asequibles a estas formas jurídicas que posteriormente se fueron formando. Entonces, ¿qué nos dice la Constitución? Que tenemos mecanismos como el voto, el derecho a ejercerlo, a votar por nuestros representantes, por eso lo debemos hacer con una conciencia clara y transparente también. Y hacerlo, ¿no? Ejecutarlo, porque muchas veces uno no o hay personas que no van a votar y ese es un derecho que uno tiene. Después no nos quejemos. Exacto, es un derecho que nos ha otorgado la Constitución. Pero no fue reglamentado de que fuera obligatorio
pero sí debería ser por conciencia Claro. un mecanismo que lo debemos utilizar bastante. Sí. El plebiscito, que es una oportunidad también bien importante para acudir, el referéndum, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. ¿Por qué son tan importantes? Porque es la oportunidad, digamos, que se da para que el pueblo manifieste, digamos, algún tipo de insatisfacción frente a lo que vimos hoy, que son el manejo de todas los organismos, digamos, frente a casos, digamos, como congresistas, si, digamos, sentimos que algún legislador o alguno de la rama judicial o de la rama ejecutiva no está ejerciendo bien esa labor de acuerdo a nuestra Carta Magna, nosotros tenemos la oportunidad y digamos, es la forma más importante para nosotros poder manifestar la insatisfacción, pero como la manifestamos no es solamente, digamos, con el derecho que nos da la Constitución a realizar, digamos, nuestras protestas pacíficamente, sino que existen estos mecanismos, digamos, institucionalizados y que se pueden acudir ante los entes jurídicos establecidos para poder dar, digamos, las razones que sustentan la no satisfacción, digamos, en el caso de, por decir algo, si yo me siento insatisfecha de que el presidente no está ejerciendo su labor, pues tenemos la oportunidad, digamos, de presentar un referéndum, un plebiscito, una consulta. De igual forma, esta es la oportunidad. Yo os invito a todos los televidentes de Santel a que nos empapemos en estos mecanismos porque es la forma más asequible de llegar y manifestarlo pues en derecho, no pues o sea con las vías de hecho, sí, pacíficamente, pero también manifestarlo, y máximo en este momento digamos de insatisfacción, que la economía se ha tornado un poco difícil, que el acceso al trabajo ha sido también algo que nos ha truncado. Entonces existen una serie de mecanismos que nos dan esa oportunidad de acudir, de reunirnos, de manifestarlo, de formar, digamos, los movimientos. A nivel, digamos, en Europa se está viendo la formación de movimientos a favor, digamos, del medio ambiente, que es algo bien importante. En Colombia, pues ha sido una manifestación muy leve, de pronto no hemos visto como el desarrollo tan fundamental, sino de pronto a nivel de los animales y la protección. Entonces sí los invito a todos que nos empapemos esa oportunidad que nos da tan bonita la Constitución, como es manifestarlo por escrito y darles unas razones en derecho de por qué nos sentimos insatisfechos. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por todas esas respuestas y creo que hemos despejado dudas que pues nunca sabemos cómo se pueden resolver. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Blanquita. Soy la asistente virtual de la Secretaría de Salud de Bogotá. Estamos implementando todas las medidas necesarias para garantizar tu salud. Si recibes esta llamada es porque eres un contacto estrecho de una persona contagiada de COVID-19 o tu prueba salió positiva. No te asustes, la doctora Clara te llama para hacer seguimiento a tus síntomas y saber tu estado de salud. No te preocupes, ella no pedirá datos personales. Contéstale y entrega información veraz sobre tu salud. La doctora Clara la tiene clara contra el COVID-19. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Quebrar Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Cuando me salió trabajo en el metro, marcó un punto en mi vida, porque tanto yo como otros compañeros vamos a estar desde el inicio en el patio taller que es el corazón del metro. Por eso me siento muy orgulloso, así como muchas otras familias están orgullosas de nosotros y de la ciudad. El metro generará 3.276 empleos directos y 13.842 empleos indirectos entre 2020 y 2021. El metro hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.co.